la paz! ¡Jesús español! Oye, que estáis gilipollas todos, va. Bueno, ya estoy en Francia oficialmente, en Le Boulay, la provincia recién cruzada la Junquera. He salido esta mañana a las 7 de la mañana, mis tíos han querido despedirme a lo grande y se ofrecieron para acercarme. Ha sido un día bastante duro, porque las despedidas la verdad que no son lo mío, no son lo de nadie creo. Y saber que no vas a ver en mucho tiempo a las personas que más quieres, pues se hace difícil, la verdad. Las dudas me invaden mientras doy mis primeras pedaladas por el sur de Francia. Me estresa la idea de pensar haberme puesto un objetivo que tal vez me queda demasiado grande. ¿Me habré equivocado? Han sido muchos meses soñando con este momento, así que a pesar de las dudas, decido seguir hacia adelante. Joder, me he metido en unos putos huertos. Esto es un puto laberinto. Estoy intentando salir a la carretera. Me está tomando la noche. Pero entre propiedades privadas, caminos de tierra infames. Un cambio de sentido. Un cambio de sentido. El puto Maps que hace lo que sale los huevos. Puedo ir por aquí, tío. ¿Qué puedo hacer? A ver qué hago. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Mi nombre es Alejandro Zaragoza y el 20 de febrero de 2022 comencé la aventura de mi vida. Me he propuesto viajar en bicicleta alrededor del mundo. En esta serie relato mi aventura tratando de alcanzar el punto más septentrional de Europa, Cabo Norte, en Noruega. Únete si quieres seguir la aventura de cerca. They told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Buenos días. Acabo de despertar tras mi primera noche. Ha hecho una noche de viento terrible y me acaba de despertar un señor aquí en la provincia de Boulay. No sé si lo digo bien, sinceramente, lo dudo. Pero muy agradable. Se ve que me he puesto en algún puesto que tenían que trabajar o algo así, así que me las pido. Recojo las cosas lo más rápido que puedo. El viento sigue soplando con fuerza. De cualquier modo, el destino quiere asegurarse de que entienda que el camino que estoy a punto de emprender no va a ser un camino de rosas. Con las ideas en su sitio y algo más relajado, me pongo en marcha. Far away, it's about 2 kilometers from here. It is, if I'm not wrong, because I just looked for it in the map. Because today it's really difficult to camp outside with this wind. That's why I contact you. If you want, you can come along. I'm on this campground. Yes, you are going there? Okay, so I'll go with you. Take the time. Os presento a Rainer,
Nos hemos cruzado pocos minutos atrás en el camino, yendo en direcciones opuestas. Sin embargo, parece que ha dado la vuelta preocupado por mí. Quiere asegurarse de que tengo dónde dormir y que voy a estar protegido del viento. Alpes, you know, Mont Blanc, and so I'll try Early, yeah. Yeah, It's winter still. is it windy? No, winter. Yeah, I know, but it's only been maybe 1 week until I pass Mont Blanc, so 1 week of winter, it's good. Rainer también viaja en bicicleta, solo que la lleva dentro de su furgoneta. Cuando le comento sobre mi viaje, me habla de sus aventuras e incluso me manda al correo una app para saber el movimiento de las auroras boreales llegado el momento de alcanzar Noruega. Él se marcha ya. Yo aprovecho y me aseo en los baños del camping y a pesar de agradecer mucho la ayuda que me presta, decido marcharme de allí. Me acerco a la estación de trenes para informarme cómo puedo llegar a Grenoble. He contactado con un chico allí por Couchsurfing y mañana me hospedaré en su casa. Pero antes debo buscar cobijo cerca de la estación, pues el viento no ha cesado y acampar a la intemperie no es una opción. De la puta hostia todo el día. La casa que tengo, ¿veis la casa que tengo ahí detrás? Pues tras pensarlo un rato me he metido en un camino. Estaba buscando sitio para acampar, he ido a un camping tal, pero resulta que parece de verano únicamente, estaba cerrado. El puto Google no dice si está abierto, está cerrado. He ido para allá ya que tengo un tren mañana que me lleva no me acuerdo el nombre. Aquí me he llevado la bolsa, todo lo importante, la bici la he dejado ahí para no cargarla a tope antes de asegurarme. Me he metido caminos a través y la verdad que joder, que alguien viniera aquí. Esta cabaña, aquí esta cabaña tiene su leña afuera, pero probablemente sea de alguna buena persona, no creo que sea ningún maleante. Así, y además no hay trazadas de cristales, de vidrios rotos, ni de cigarros, ni nada de eso. Y eso indica que en principio no tendrían por qué venir a marear por la noche. Pero bueno, vamos. Bueno, pues ya estamos. Me da un mal rollo que lo flipas, la verdad. No os voy a engañar, me da bastante rollo porque mira esto, de hecho esta viga de aquí está partida. Lo que es la viga madre en principio está en buen estado, la veo bien, está bien enganchada ahí. Así que lo inteligente va a ser ponerse aquí debajo en la puerta, que de hecho la puerta la puedo hasta cerrar, ¿sabes? Fíjate, quiero decir, la puerta la puedo cerrar y estar más tranquilo esta noche. Pero ya os digo, esto es un lugar recóndito, es que no me jodas, ¿sabes? Estoy entre huertos, me he metido campo otra vez, no hay trazada de botellas, debería estar bien. Pero sí que da miedo, tíos. No os voy a engañar. La situación da mal rollo, pero ¿sabes qué pasa? Que es que aquí en la provincia de joder, nunca me salen los putos nombres de las provincias, tío. De aquí de Francia. De Languedoc, ¿es? Languedoc o algo así, creo que es Languedoc. Bueno, está haciendo un viento brutal. Y hoy y mañana el pronóstico del viento es ese. He buscado acampar, no ha habido huevos, he encontrado esto, pues vamos para adentro y ya está.
categoría. Bueno, familia, ya estoy en el tren oficialmente. Ha sido una mañana muy loca. Conforme me he levantado he tenido que estar, vamos, a todo apurado. He cocinado con calma, pensando que me daría tiempo llegar al tren con calma, que lo tenía a las 11:30, a las 10 empezaba a poner los bártulos de cocina y eso, pero luego recogiendo y tal, a la que me he dado cuenta eran las 11:05 y he tenido que salir del campo, vamos. Suerte que gran parte del trayecto de 6 kilómetros que eran desde la cabaña hasta el tren, el viento me ha favorecido y eso ha sido lo que ha marcado la diferencia. Hoy, mira, pues hemos tenido la suerte de que hemos cogido el tren para Grenoble. Esta noche he quedado con un chico allí que se llama Yasin, por Couchsurfing. Es tanto mi primera vez alojándome en casa de un desconocido vía Couchsurfing como la primera vez que este chaval aloja a alguien. ¿Qué tal? Confío que todo vaya bien, porque sí que es verdad que uno con las recomendaciones se fía más y al esta persona no tener apenas 3 fotos, ¿no? Y sin recomendaciones y un feed no muy currado, pues da un poco que tal. Pero oye, si veo el asunto negro siempre estoy a tiempo de pirarme y ya está.